Bueno amigos, ¿qué tal? Continuamos aportando esta serie de vídeos sobre mitos del entrenamiento y también temas de nutrición, ¿vale? Vamos a intentar seguir dándole un enfoque lo más serio posible para que al menos tengáis una idea y os podáis crear vuestra propia opinión, siempre basándose en datos lo más objetivos posibles, ¿vale? Hoy vamos con tres, yo creo que son de los más interesantes también. Espero que os agraden y que os hagan como poco reflexionar un poquito, ¿vale? Primero de ellos, primero de los tres mitos, otro de los potentes que se oyen mucho también, el tema de gimnasio, el tema de entrenamiento. Cuando dejas de entrenar, el músculo se convierte en grasa. Eso yo creo que todos lo hemos escuchado y por eso muchas veces pues, hay gente que dice que no quiere entrenar porque luego si no puede entrenar por cualquier causa, pues que eso que consiguió, que va a engordar, que el músculo se convierte en grasa y este tipo de cosas. Eso no tiene ninguna base científica y sencillamente eso no es así. El tejido muscular, la fibra muscular, la unidad funcional que es el sarcómero, que está constituido por actina, miosina, que son las proteínas contráctiles que se contraen, no es un adipocito, que es una célula grasa que almacena en su citoplasma, digamos, los lípidos, la grasa, y por eso pues, se convierte como en una uva, como dijimos en alguna ocasión, y cuando se pierde grasa, podríamos hablar como que el adipocito se convirtiera en una pasa, cuando se va haciendo consumir esa grasa, que es lo que se quiere normalmente cuando uno entrena. Pues, uno de los objetivos cuando se quiere perder es reducir el porcentaje de grasa. Entonces, un adipocito es un adipocito y una fibra muscular es una fibra muscular. Por lo tanto, eso es imposible. Solamente son las células madre embrionarias en un estado inicial las que pueden convertirse en cualquier otro tipo de célula cuando el cuerpo se está formando. Entonces las células madres sí que pueden, evidentemente, convertirse pues, en una de las muchos tipos de células que hay en el cuerpo. Una neurona, una nefrona de riñón, un hepatocito hepático de hígado, cualquier tipo de célula, pero son las células madre. No puede convertirse un plátano en una naranja ni al revés. Por lo tanto, aunque abandonemos el entreno, el músculo no se va a convertir nunca en grasa, ni la grasa se va a convertir en músculo, que también se oye en alguna ocasión. Lo que sí sucede, y esto sí pasa, es que cuando uno está habituado a entrenar, sobre todo si ya atesora un cierto tamaño muscular y está habituado a hacer su dieta, e incluso tomar algún suplemento, ahora hablaremos algo de eso, pues tiene un nivel calórico de base. Entonces, digamos que uno está acostumbrado a comer si se hace bien, con calidad, pero también en muchas ocasiones si la persona pesa 90 o 100 kilos, en cantidad. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de entrenar, normalmente la persona que tiene un desarrollo muscular medio por encima de la media, tiene buen apetito, suele comer bastante y cuando uno deja de entrenar, eso no cambia como de la noche al día. La persona sigue comiendo más, reduce su entreno porque no puede o deja de entrenar voluntariamente y entonces incluso si se junta alguna otra situación en su vida que tenga que estar más parado o bueno, desempleo o lo que sea, pues la persona quema menos calorías, ya no le, digamos, le somete al cuerpo a ese estímulo que antes le daba, y lo que pasa es que ese volumen muscular tiende a ir progresivamente a su nivel de partida, aunque normalmente no va a ser así, siempre se queda un poquito más de lo que uno tenía en el inicio, y se junta eso. La pérdida de ese tono muscular, de ese volumen muscular, de esa hipertrofia que se provocó, junto con una ingesta calórica por encima de lo necesario. Y entonces, ¿qué pasa? Que se deposita grasa. Hay grasa que se va a colocar encima del músculo, junto con haber perdido un poquito de volumen. Y ahí tenemos ya el aspecto cambia claramente del tema muscular al tema grasa. Y ya decimos, fíjate, estaba muy fuerte, pero dejó de entrenar y el músculo se ha convertido en grasa. Yo por eso no quiero entrenar. Pues no, no es así. Si la persona tiene un periodo que no puede entrenar, lo primero que tiene que hacer es reducir la cantidad de calorías y comer bien, pero en menor cantidad. Así siempre conservará un cierto tamaño muscular sin ganar grasa, ¿vale?
Por lo tanto, tener claro eso, el músculo no se va a convertir nunca en grasa y es un mito que también lo escuchamos mucho, ¿vale? Espero que quede suficientemente claro y normalmente es por eso, por la pérdida de volumen y por tomar más calorías de las necesarias y se deposita tejido graso encima de esa hipertrofia, digamos, decreciente que ya va a menos y entonces la persona, el aspecto, evidentemente, cambia claramente el aspecto muscular de un aspecto más graso, ya más tierno, por decirlo así, esa dureza se pierde y claro, nos lleva a pensar eso, pero no es así, ¿vale? Solamente son las células embrionarias las que tienen capacidad de convertirse en cualquier otro tipo de célula, pero una fibra muscular no se puede convertir en un adipocito ni al revés, ¿vale? Primero de los mitos que tocamos hoy. Nos vamos con el segundo. Este también, sobre todo para las personas que entienden un poquito más, que son más asiduos, este es potente también, ¿eh? El peso libre es lo mejor que hay. ¿Quién no ha escuchado eso? Sobre todo si tiene un mínimo de relación con el entrenamiento. El peso libre es lo mejor, el peso libre no hay ninguna cosa como eso. Pues bien, yo siento ser un poquito aguafiestas, pero el peso libre no es lo mejor. Y además habría que decir lo mejor, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Peso libre es lo mejor, pero si decimos el peso libre es lo mejor, habría que ver para qué. Eso es lo primero. Y luego tenemos que ver que cuando usamos peso libre estamos usando una herramienta de entrenamiento que se usa con algún objetivo. En un porcentaje muy elevado en gimnasio, centro deportivo es con objetivo de hipertrofia muscular. Volumen muscular, una musculación estética, y luego también hay veces que se usa con una idea de incremento de fuerza, evidentemente, o incluso para tratar patologías y demás. Pero no es así. El peso libre realmente tiene buena aplicación y habría que saber, pues, con un cierto criterio, cuándo y dónde incluirlo digamos, en el sistema de entreno que estemos usando, pero partir de la base de que el peso libre es lo mejor, porque sí, porque me lo ha dicho mi amigo, porque lo he visto aquí o allí, pues no es así. Habría que basarse, yo creo, en lo que es la biomecánica, ¿vale? Y siempre estoy intentando, voy a hacer una aclaración, estoy intentando en este tipo de vídeos dar no mi opinión. Mi opinión puede ser la que sea y la de otra persona puede ser cualquier otra. Estoy intentando aportar datos objetivos y separar lo que es la opinión, digamos, de la información objetiva. Una cosa es la opinión y otra cosa es exponer lo más claro posible lo que hay y dar una serie de información que sea lo más veraz posible, ¿vale? Entonces, con el tema del peso libre, cuando uno tiene una herramienta de entreno, lo ideal es que se construya cuando se hace esa herramienta pensando en qué se va a usar y quién la va a usar. La va a usar una persona, por lo tanto, el cuerpo humano y el sistema musculoesquelético, el músculo humano, tiene unas características muy concretas. Un músculo no es igual de fuerte en todas las posiciones. Eso cualquiera que entrene o tenga un poquito de idea lo sabe. Cuando hace una sentadilla, ¿dónde te cuesta más? ¿Cuando estás arriba con la barra o cuando estás a 90 grados? Cuando haces una prensa de piernas, por ejemplo, aunque en este caso no es peso libre, cuando sufre uno más. Cuando tienes la rodilla cerca del pecho, ¿no? Eso es evidente. Y tantas veces. Cuando hacemos un pre de banca, cuando estamos con la barra prácticamente en el pecho o a un par de centímetros del pecho, es donde realmente, si no podemos, haremos el fallo. Y nos tendrán que ayudar un compañero a subir la barra o nos quedaremos ahí pillados. Por lo tanto, está claro que el cuerpo humano no es igual de fuerte en todas las posiciones. Y el peso libre tiene un problema enorme. Es que está atrapado eternamente por la gravedad. Ofrece solamente resistencia en línea recta. Es lo que llamamos resistencia recíproca. Por lo tanto, el sistema muscular o el músculo humano es un músculo que tiene una característica de fuerza variable y además rotatoria. Digamos que las articulaciones humanas no son pistones, no es como un pistón, son movimientos rotatorios. La contracción muscular, la línea de tiro del músculo, es en una relativa línea recta. Cuando un bíceps se contrae, es una relativa línea recta el músculo, digamos, a la hora de traccionar, pero el movimiento que ejerce la palanca ósea en el hueso es un movimiento rotatorio, un movimiento circular.
Por lo tanto, la pregunta que yo hago, ¿cómo una fuente de resistencia en línea recta puede oponerse a una fuente creadora de movimiento rotatorio? Pues nunca. Y ya no es una opinión, eso es una obviedad. Jamás se puede oponer una fuente de resistencia en línea recta a una fuente rotatoria de movimiento. Por ejemplo, en un curl de bíceps con barra, cuando yo estoy de pie, cojo mi barra y quiero desarrollar los brazos y hago una flexión de codo, cuando yo subo, solamente en un punto, que es donde más sentimos el peso, a los 90 grados, donde normalmente haré el fallo si no puedo, pues en ese punto de 90 grados es cuando yo tiro hacia arriba y en ese momento el peso que siempre tira, como hemos dicho, hacia abajo, en ese momento sí se encuentran. Eso es lo que se llama una de las dos sesiones de resistencia directa. Resistencia directa. Yo voy tirando hacia arriba, porque en ese punto a 90 grados mi mano, mi antebrazo viaja en línea recta y el peso va hacia abajo. Solamente en ese punto, de unos 160, 160 y tantos grados de curl de bíceps, solo en un puñetero grado, por decirlo así, se opone la barra a mi músculo. ¿Por qué? Porque yo necesito diferentes formas de contrarrestar ese movimiento rotatorio de mi brazo. Realmente necesitaríamos una fuente rotatoria. Si mi músculo se mueve de forma circular, yo necesito un artilugio que se mueva de forma circular, ¿vale? Que los dos ejes de rotación, el anatómico y el de la máquina, con una excéntrica bien diseñada, varíe la resistencia justo a la par de cómo varía mi fuerza, de cómo varía mi fuerza en un movimiento concreto. Esto es mucho más complejo de lo que, digamos, de lo que estamos tratando aquí y puede que en otros vídeos, cuando acabemos el tema de los mitos, hablemos un poquito más de biomecánica, un poquito más en profundidad. Pero esa es la razón fundamental por la que el peso libre no es lo mejor. ¿Que tiene su cabida? Por supuesto que la tiene. ¿Que puede hacer que trabaje algún músculo estabilizador un poquito más? Puede serlo, pero el peso libre no es lo mejor, por supuesto, para un principiante. Para una persona que tiene una cierta edad y que quiere tratar, pues no sé, osteoporosis, diabetes, no es lo mejor. No es lo mejor para una persona que sea culturista, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque solamente trabaja el músculo en la parte más débil. Yo la sentadilla haré fallo si cuando llego a 90 grados no puedo con el peso que estoy manejando. Si no puedo con la carga que estoy manejando, evidentemente a 90 grados, si no me ayudan, caeré hacia abajo completamente. Eso es muy, muy claro. Por lo tanto, si pongo un kilo más de lo que yo puedo manejar a 90 grados, me caeré. Haré fallo muscular. Sin embargo, cuando voy subiendo, en la parte de la subida, yo puedo levantar más peso. Incluso arriba me podría quedar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la barra solamente tira en línea recta y solamente en ese punto, cuando la palanca es mayor, es cuando yo sufro, pero por una variación de la palanca muscular, pero no porque el peso libre varíe la resistencia. El movimiento humano es rotatorio y la fuente de resistencia debe ser rotatoria, por lo tanto el peso libre no es rotatorio. Ese es el fallo fundamental del peso libre. Eso no quita pues, que se use en un montón de situaciones, o si voy a competir con peso libre, que principalmente entrene con peso libre, porque entreno con los mismos parámetros en los que yo voy a competir. Pero eso es otra historia, ¿vale? Entonces, ese es el segundo de los mitos de hoy, que tenemos que tener muy clarito. ¿El peso libre es lo mejor? Bueno, habría que ver con qué objetivo, quién va a usarlo, y teniendo muy claro que lo mejor no es el peso libre. Lo mejor es la biomecánica, digamos, una mecánica y una variabilidad de la resistencia acorde a la curva de fuerza del músculo en particular. No es lo mismo la curva de fuerza de un cuádriceps, de un bíceps, que de un pectoral. Porque además tenemos que ver si son músculos de resistencia, movimientos de rotación simple o movimientos de rotación compuesta. ¿Vale? Entonces el peso libre no es lo mejor, simplemente es una opción más a usar cuando sea necesario y cuando realmente esté eso bien justificado, ¿vale? Y vamos con el último de los mitos de hoy, que tiene que ver con el tema de nutrición, suplementación. Se habla mucho de los suplementos y el mito que hablamos es que los suplementos son malos, ¿no? Eso no tomarlo porque eso es malo,
te va a perjudicar y nos puede dar muchos problemas, y todavía a día de hoy se habla mucho de eso. Y realmente, así como tal, esa afirmación no tiene ningún sentido, eso no es verdad. Los suplementos, si son suplementos con calidad y tienen su, digamos, su control, no tiene en absoluto, y de hecho no es malo, ¿vale? En Europa tenemos digamos, la Autoridad Alimentaria Europea, la EFSA, que es la que controla en gran parte, junto con las legislaciones nacionales, el tema de la suplementación, ¿vale? Entonces en Europa está mucho más controlado que, por ejemplo, en Estados Unidos. La FDA, la administración estadounidense, no controla, y un montón de suplementos que circulan, pues, bueno, muchísimos, todos los que vienen de Estados Unidos, tienen un pequeño recuadro en inglés, por supuesto, que ponen estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Lo ponen muy chiquito, mucha gente ni tan siquiera lo lee o ni tan siquiera conoce esto, pero no tienen control. En Estados Unidos sí que aquello es sálvese quien pueda. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de productos, porque se han encontrado en muchas ocasiones fármacos, nandrolona, montones de fármacos. ¿Por qué? Pues porque si la persona toma eso y da un rendimiento superior, pues querrá comprarlo más. Pero claro, no sabe que está tomando cosas que probablemente le creen un perjuicio. Pero si el producto es correcto, el producto tiene, digamos, una composición correcta, tiene un control sanitario, no tiene por qué ser malo. Lo que es malo es eso, que el producto no sea correcto, que el producto no esté, pues, que no responda a la etiqueta, y luego evidentemente hay que ver si está justificado que la persona lo tome. Si la persona pues tiene un peso muy ligero y su alimentación natural puede conseguirlo, pues quizás no sea necesario recurrir a la suplementación. Pero ya si el nivel o el objetivo es más competitivo, o aunque no sea competitivo, es un objetivo de más rendimiento, la persona tiene un peso ya más alto, hoy en día, aunque se habla mucho, es difícil. Y proveerte de todos los nutrientes necesarios es muy complicado, si, siendo claro, un tomate de hoy no es como un tomate de antes. Es verdad que sí, que tienen cierta, ¿no?, cierta cantidad de vitaminas, pero luego los productos no llegan a nosotros como deberían de llegar. Muchas veces se recogen antes de tiempo, están en cámaras, están en mil situaciones, hasta que llega a nuestro plato, pues el tomate del pobre muchas veces ya es una sombra de lo que fue. Eso pasa con las proteínas y pasa con montones de cosas. Por lo tanto, una suplementación, si es necesaria y partimos de un buen producto, o alguien que nos guíe, que tenga, incluso que haya analizado personalmente en laboratorio independiente esos suplementos, evidentemente eso va a ser una información muy valiosa. Eso está claro. Por lo tanto, pues eso es un mito que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en él y decir los suplementos son malos cuando esas mismas personas pues, toman alcohol, fuman y pues, puede ser cualquier otra cosa. Eso sí que realmente está demostrado que es malo. Pero un suplemento con su dosis correcta y si tiene una materia prima buena, en absoluto. ¿Por qué? Porque están diseñados sin sal o muy poca, sin azúcares. Eso sí que es malo. Cuando muchas de esas personas luego pues solamente pues, dan a su hijo azúcares, dulces y comida basura. Y jamás el niño se toma pues, una manzana o un plátano. Entonces habría que eso, pararse un poquito a analizar las cosas, no hablar tan a la ligera, porque eso no es así. Otra cosa son los fármacos. Los fármacos es una cosa y la suplementación, todo el mundo de suplementos, proteína, glutamina, aminoácidos ramificados, L-carnitina, montones de suplementos, HMB, hay muchos productos que tienen buenas propiedades. Es verdad que algunos pues quizás necesitan más estudios para poder hablar con propiedad, pero sí hay muy buenos estudios, por ejemplo en creatina, uno de los más estudiados, proteína de suero. Son productos muy interesantes que pueden complementar perfectamente la dieta de una persona y aportarle salud, porque antes si tomaba comida basura. Cuida un poco la alimentación, incluye un suplemento 2, su salud lo notará enormemente. Por lo tanto, esas afirmaciones de que son malas, que van a dar sobrecarga renal, de hepática, pues no va implícito en el suplemento siempre que sea bueno. Es como el que se come 2 kilos de carne al día, claro que tendrá problemas, porque se tome 8 batidos al día, también puede tenerlo. Pero eso es por el mal uso, por el exceso, por la aberración dietética, pero eso no tiene nada que ver con la fuente. Eso tenemos que tenerlo muy clarito, ¿vale? Hay una anécdota muy graciosa, ¿no? Que
que cuenta un especialista, ¿no?, que es Domingo Sánchez, pues aconsejando a una clienta en temas de suplementos. Esta mujer salía del parto y le decía que quería recuperar su forma y demás. Además ella era vegetariana, mucha flacidez, pues, en fin, falta de proteína. Y esta persona le aconsejaba que tomara, bueno, una buena dieta, por supuesto, y luego alguna proteína de whey, una proteína de suero, alguna ayuda, alguna glutamina. Y ella pues dice que le dijo que ella guarrería no quería. Y bueno, esta persona pues le preguntó, dice, ¿tiene hijos? ¿Tiene algún niño chico, algún bebé? Dice, sí. Y le da leche de continuación, dice, sí. Dice, ¿tú sabes que la proteína de suero que le das a tu hijo, vamos, la leche de continuación que le das a tu hijo contiene proteínas de suero, tipo lo que yo te estoy diciendo? Y que las papillas que le das llevan maltodextrina, tipo a los gainers, a los subidores de peso que se toman en el gimnasio, y que se le agregan a esas papillas de continuación y leche de continuación L-carnitina, vitaminas y minerales. Y claro, se quedó completamente sorprendida, pero aún así decía que ella no quería tomar nada. Es una pequeña anécdota, una muestra de actitudes que generalmente se deben a la falta de información o a prejuicios. Si no quieres tomarlo, pues no lo tomes, es muy respetable. Pero no confundir opinión con información. Hay que ser serio con esto y creo que eso es muy importante para que la persona tenga un criterio propio y se forme su propia opinión. Pero hablar a la ligera no, porque probablemente nosotros nos equivocamos y quien nos escucha también. Ese es el tercero y último de los mitos, no me enrollo más, ¿vale? Espero que os interese, que os sea interesante y que os quede, como quien dice, ganas de un poquito más, de profundizar un poco más en estos temas. El músculo no se va a convertir en grasa, el peso libre no es lo mejor, porque su biomecánica no lo permite, y los suplementos no son malos, simplemente hay que tratar de buscar buenos productos, incluirlos según el objetivo de cada uno y tomarlos con sentido común, ¿vale? No me extiendo más. Nos queda cada vez menos, ojalá esta situación pase pronto, espero que estéis bien, os mando un abrazo, un saludo a todos y nos vemos en siguientes vídeos.